efecto, ya se van a cumplir prácticamente en unos días u horas los 40 años del hallazgo de la monumental escultura de Coyolxauhqui. En mayo de 1914 se tuvieron las primeras evidencias de la localización del Templo Mayor, centro del universo mexica. Efectivamente, don Manuel Gamio había hecho excavaciones en una esquina de las calles de Seminario y entonces Santa Teresa, hoy Guatemala, y había encontrado una esquina del Templo Mayor, ¿no? Eso ocurrió en 1914. Entonces eso se quedó así, era un sitio que el INAH tenía para visitas, había un pequeño museo al lado, el Museo Etnográfico. Sin embargo, ahora en 78 se daba la posibilidad de excavar completamente el edificio y conocer sus características, nada más que en un momento dado había dudas, las había habido en el pasado, de en dónde se encontraba el Templo Mayor, puesto que uno de los intereses de Cortés y de los españoles en el siglo XVI era el de borrar toda traza del Templo Mayor, ya que al principio fue una guerra, un combate, ¿verdad? Una acción militar en la que triunfan los españoles, pero inmediatamente viene el otro aspecto, la lucha ideológica. Entonces había que derruir los edificios, los templos de lo que los españoles consideraban obra del demonio. Durante el último tercio del siglo XX, Eduardo Matos Moctezuma sabía que el poder real o simbólico de Tenochtitlán radicaba en el Templo Mayor. El lugar en que simbólicamente se podía acceder a los niveles celestes o se podía bajar al inframundo, pero de aquí partían los 4 rumbos del universo, ¿no? Entonces, pues, estaba además revestido de elementos míticos y de presencias arqueológicas como estas ofrendas, la arquitectura misma, etcétera, y los edificios cercanos que fuimos también excavando. Entonces, pues, se iba convirtiendo en una riqueza en que podíamos penetrar en el corazón de un imperio. Un hallazgo fortuito detonó las excavaciones en el primer cuadro de la Ciudad de México. Recordemos que esto ocurrió fue un hallazgo fortuito que se debió gracias a obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que estaban trabajando en el turno de la madrugada del 21 de febrero de 1978. Y en su proceso de trabajo en las esquinas de Guatemala y Argentina, aquí en pleno centro histórico, toparon con una piedra y se percataron de que tenía relieves. De inmediato, al día siguiente, muy temprano, dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual envió a 2 pasantes para que vieran de qué se trataba, y el informe a la dirección del INAH fue que efectivamente era un hallazgo que parecía ser importante. Se veía solamente una parte de la escultura, ¿verdad?, de la diosa lunar Coyolxauhqui, y a partir de ese momento ya se precipitó el interés y el 20 de marzo ya me tocó a mí empezar lo que ahora conocemos como Proyecto Templo Mayor. Conformar un equipo multidisciplinario en el que, además de arqueólogos, había también biólogos, geólogos y químicos, fue la primera tarea a realizar. Entonces, pues, desde un principio el planteamiento ya fue poder excavar el edificio. Ese era nuestro universo de estudio, ¿no? Ver este edificio, qué representaba. Sabíamos que en su parte alta habían estado Huitzilopochtli y Tlaloc, que eran una clara representación de la economía mexica, ¿no? Tlaloc por la producción agrícola, por un lado, ¿verdad?, y Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, por lo tanto de la imposición a otros grupos
de un tributo una vez que eran vencidos, ¿verdad? Se les aplicaba un tributo que tenían que pagar a Tenochtitlan. A la par de las excavaciones que definieron el conjunto arquitectónico del Templo Mayor, también se han hallado múltiples objetos de alto interés científico. Y así pues se fue conjuntando pues hasta el momento actual, en donde se continúa excavando ya en áreas restringidas, pero que han permitido conocer algunos de los edificios más importantes del recinto ceremonial de Tenochtitlan.